Hola, buenas noches. Esta es nuestra grabación sobre... eh, continuamos con las prácticas de programación de entrenamiento físico en la parte aeróbica, en la parte cardiovascular. Y vamos a retomar lo que habíamos venido trabajando en las dos exposiciones anteriores, en la que estábamos trabajando con el caso de una persona, de una dama de 20 años, sí, que tenía una mujer de 20 años, que tenía un VO2 max de 43.7 con un peso de 71.1 kilogramos, ¿sí? Como variables de referencia para nosotros poder trabajar. Y habíamos ya diseñado una estructura de entrenamiento para 6 semanas de entrenamiento que corresponde a un mesociclo, aplicando nuestros primeros procedimientos para lo que es la aplicación de los principios de la periodización de entrenamiento, orientados a un campo del fitness, a un campo de la salud. Para la parte netamente deportiva de alto rendimiento se manejan muchas más variables, pero queremos empezar nuestros primeros pasos con las pautas que nos da el American College en este proceso de estudio. Entonces, una vez que habíamos diseñado nuestro programa de entrenamiento, habíamos seleccionado el microciclo número 1, para poder nosotros determinar cómo diríamos o cómo especificaríamos el control de la intensidad de entrenamiento. Y habíamos nosotros considerado que para los ejercicios aeróbicos, ¿sí? Lo habíamos denominado en los días que esta persona hacía sus ejercicios aeróbicos, habíamos considerado hacer un trabajo en modalidad interválica, y esta modalidad interválica tenía una fase intensa que era de 80% al 90% del VO2 max, ¿sí? Ahí va a trabajar 1 minuto, y la fase de recuperación que la iba a trabajar entre 40% y 50% del VO2 max, ¿sí? Entonces, habíamos calculado nosotros en la clase anterior, ¿sí? Las frecuencias cardíacas de entrenamiento, y habíamos dado una pauta de que si nosotros trabajábamos en una trotadora, cómo controlaríamos la intensidad del ejercicio en base a la velocidad y a la inclinación. Entonces nosotros habíamos dicho de que para estas fases íbamos a trabajar con un grado de inclinación de 1%, es decir, eso era 0.01 grado, y íbamos a determinar la velocidad, que es lo que habíamos considerado encontrar. Entonces, para ello, nosotros lo que tenemos que hacer primero es señalar que al 80% del VO2 max hay un consumo de oxígeno. Es decir, definitivamente el 43.7 mililitros de oxígeno por kilo por minuto, que es el VO2 max de esta persona, ese es su 100%, ¿cierto? Ese es su máximo. Al 80% habrá un consumo de oxígeno. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es recordar cuál sería, ¿sí?, el consumo de oxígeno, ¿sí?, al 80% del VO2 max. Y este 80%, este consumo de oxígeno al 80% del VO2 max aproximadamente es 35. ¿Sí? Ese es el consumo de oxígeno al 80%. Y de la misma manera determinamos el consumo de oxígeno al 90% del VO2 max, y en este caso nos sale 43.7, 39.3.
39.33 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. Consumo de oxígeno al 40% del VO2 max. $17.48. Y el consumo de oxígeno al 50% $18.35, ¿no? A ver. Al 50% 18.45 y al 40% me sale 17.40. No. Al 50% del VO2 max el consumo de oxígeno es 21.85. Ah, sí, perdón. Es que ya lo había restado. 21.85. Y al 40% es 43.7. ¿Y al cuánto? ¿Al 40%? 17.4 me sale cuando... Ah, no, doctor, sí, tiene razón, 17.4. ¿Sí? No he dicho nada. Entonces, ahí en azul están los consumos de oxígenos a los respectivos porcentajes de las fases interválicas. ¿Cierto? Sí. Entonces, habíamos nosotros ya encontrado que la velocidad trabajando con un grado de inclinación, entonces aquí sabemos que la velocidad, vamos a ponerle un color diferente para no confundirnos, que la velocidad al 80% del VO2 max, Pero ahí considerando que habíamos utilizado 2 grados de inclinación. 2 grados fue. Ajá, en la fase intensa sí. Ahí. En la fase de recuperación sí no, me dejó de tarea 1 grado de inclinación y fue como yo lo trabajé. ¿Ves? Yo había confundido. Sorry. Entonces vamos a ponerle acá. Vamos a ponerle que el grado de inclinación acá es igual a 0.02 grados. ¿Sí? Disculpa, me había confundido mi papel que tenía acá. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a calcular lo que sería el grado, la velocidad a los grados de inclinación, en consideración los grados de inclinación para un 80% del VO2 max. Entonces, para ello, nosotros hacemos esta fórmula, ¿no? Que el consumo de oxígeno va a ser igual a 0.2 por la velocidad más 0.9 por la velocidad por los grados de inclinación más 3.5. ¿Sí? Y nosotros acá reemplazamos, ¿cuánto es el consumo de oxígeno? El 80% es 35, ¿cierto? Esto va a ser igual a 0.2b más 0.9, que multiplica a b, que no lo conozco, por 0.02 más 3.5. Y acá habíamos sacado que la velocidad salía, ¿cuánto, Diane? 5.2 millas por hora. 5.2 millas por hora. ¿Sí? Que esto en kilómetros por hora salía... No sé. Salía 8.3. Ya, salía 8.3 kilómetros por hora. Muy bien, entonces vamos a hacer lo propio con la velocidad, pero ahora al 90%. Lo vamos a resolver juntos para que, como el desarrollo del 80% lo tenemos en la exposición anterior, ahora vamos a trabajar al 90% del VO2 max. Y esto es igual al consumo de oxígeno, va a ser igual, o sea, consumo de oxígeno al 90%, 0.2 por la velocidad más 0.9, velocidad, grado de inclinación más 3.5. Entonces acá nosotros tenemos que el consumo de oxígeno al 90% nos salía 39.33. 39.33 va a ser igual a 0.2 por la velocidad, que no la conozco,
más 0.9, que multiplica la velocidad, que no la conozco, por los grados de inclinación, que es 0.2, más 3.5. Entonces, despejamos 39.33 menos 3.5, porque este 3.5 a la derecha pasa al otro lado a restar. Me queda 0.2 que multiplica B, más, y esa multiplicación de 0.9 por 0.02 me da igual a 0.018 B. Restamos en el otro lado, me queda 39.33 menos 3.5 es igual a 35.83. Y sumamos 0.2 más 0.018, me queda 0.218, ¿cierto? Sí. Y ahora pasamos ese número que está multiplicando a la B, lo pasamos al otro lado a dividir. Y nos sale 164.35. Vamos a poner la B acá. 164.36. ¿Qué cosa? Metros por minuto. ¿Sí? Y eso lo pasamos nosotros, lo vamos a pasar a millas por hora. ¿Sí? Y esto en millas por hora nos da, solamente tenemos que dividirlo, 164.36 entre 26.8. Nos sale 6.1 millas por hora. Y esto en kilómetros por hora, lo multiplicamos por 1.6, 9.8. Muy bien redondeado, Jan, excelente. Sí, perfecto. Esa es la velocidad. Entonces ya tengo las velocidades de la fase intensa, de 80 a 90% lo tengo ya en 5.2 millas por hora y 6.1 millas por hora. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede con la velocidad al 40% del VO2 max. ¿Sí? Y acá nosotros podemos obtener que el consumo de oxígeno va a ser igual a 0. Muy bien. Aquí habíamos puesto nosotros con un grado de inclinación de 0.01, ¿no? Entonces el grado de inclinación sería 0.01. Muy bien. Acá tenemos que considerar una cosa, y esto es muy importante abordarlo, porque si yo voy a tener una fase interválica corriendo, para poder hacer los cambios de ritmo y que se note una diferencia entre el esfuerzo realizado en la fase intensa y lo que yo voy a hacer en la fase de recuperación, la actividad a realizar en la fase de recuperación tendría que ser algo diferente de lo que yo hago en la fase intensa. Si en la fase intensa estoy corriendo, en la fase de recuperación caminamos. De esa manera podemos hacer una variación entre lo que hago en la parte intensa y la parte de recuperación. ¿Correcto? Entonces, si yo voy a diseñar una fase de recuperación caminando, tendría que emplear la fórmula del walking. ¿Tú has empleado la fórmula del walking, Yane? Sí. ¿O has empleado la fórmula del running? Ahorita de running. O sea, acá has puesto 0.2. Sí. ¿Ya? ¿Cuánto te salió de Tendría que velocidad? haber usado walking. Sí. ¿Cuánto te salió de velocidad al 40% en millas? 2.4 millas por hora, sin nada que ver. Tiene toda la razón. Es bien bajito. Entonces Sí. vamos a calcularlo con 0.1 por la velocidad más 1.8 por la velocidad por los grados de inclinación más 3.5. Esa sería nuestra fórmula a utilizar. Pero sí que lo dice, tiene mucho sentido. Tendría que ser, si no me percaté de eso. Ya, por eso que estamos avanzando poco a poco, con tranquilidad, con paciencia para poder entenderlo bien, porque ese 43.7 de VO2 max de esta persona no es un VO2 malo. Sin embargo, para una persona más entrenada como un runner, por ejemplo, ya de larga data, posiblemente en ellos sí podríamos trabajar la fase intensa corriendo
y la fase de recuperación trotando, donde sí aplicaríamos la fórmula del running todavía, porque estaríamos trotando y corriendo. Sin embargo, en este caso, dado que el VO2 todavía es bueno, pero estamos con una persona que tiene un problema de grasita y tiene un problema de resistencia a la insulina, entonces vamos a hacer esa variación como para poder nosotros también practicar las diferentes fórmulas, ¿ya? Y en el sentido, como te había mencionado, lo que yo hago en la fase intensa, ¿sí? Debe tener una cierta diferencia en cuanto a la intensidad con la fase de recuperación. Por eso que se llama fase de recuperación, ¿ya? Entonces, el VO2 de esta persona al 40%, lo habíamos calculado, es 17.48. Entonces ponemos acá 17.48 es igual a 0.1 por la velocidad más 1.8 por la velocidad que no la conozco por 0.01 que es los grados de inclinación. ¿Sí? Entonces acá despejamos 17.48 menos 3.5 y me va a quedar 0.1 b más multiplicamos 1.8 por 0.01 y eso me sale 0.018 por la velocidad. Entonces acá nosotros restamos 17.48 menos 3.5 va a ser igual a 13.98 y esto va a ser igual a 0.1 será 0.118b. Por lo tanto, la velocidad saldría 13.98 entre 0.118. Saldría 118.47, ¿qué cosa? Metros por minuto. Y esto en millas por hora sería 118.47 entre 26.8. Me sale 4.4 millas por hora. ¿Sí? Es una velocidad que, como habíamos mencionado nosotros al momento que hicimos los cálculos metabólicos, es una velocidad intermedia porque por encima de 3.7 hasta 5 hay un vacío, pero como está más cerca a la parte de recuperación, o sea, más cerca a la parte caminata, no hay muchas personas que a estas velocidades podrían estar haciendo una caminata rápida tipo footing, ¿sí? Entonces todavía podríamos emplear ahí esa velocidad. Y por último, hacemos la velocidad al 50%. ¿Cuánto te salió la velocidad al 50%, Diane, usando la fórmula del running? La velocidad me salió, 3.2 millas por hora. 3.2 millas por hora. ¿Ya? Entonces, se supone que a esa velocidad la persona debería estar corriendo. ¿Sí? Entonces, 3.2 millas por hora es una velocidad de caminata todavía. Entonces, es mucho más recomendable utilizar una fórmula que nos oriente al running, pero que nos estaría llevando, perdón, al walking, pero que nos estaría conduciendo posiblemente a una velocidad con tendencia al running, que es propio de lo que la persona está ejecutando en este momento, ¿no? Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es el VO2 max de la persona al 50% es 21.85. Entonces tendremos VO2 max, VO2 es igual a 0.1 B más. Vamos a hacer una práctica, ¿ya? Vamos a hacer, por ejemplo, cómo te va con la fórmula que tú has empleado, ¿ya? A ver cómo va con esta. ¿Ya? El VO2 es 20. ¿Ah? Igual la estoy haciendo con ¿Con el walking? ¿sí? Ya, está bien. A ver, vamos a ver cómo va con eso. Me sale 5.8 millas por hora. ¿Con el walking? Con el walking.
Sí, por eso estoy practicando con esta, ¿ya? Entonces tendríamos acá 0.9 por 0.01 sería 0.09, ya 0.209b. Restamos 21.85 menos 3.5 es igual a 18.35. Va a ser igual acá a 18.35 entre 0.209. Y esto nos va a dar como consecuencia una velocidad que va a ser igual a 87.798 metros por minuto. ¿Por qué le salió .209? Pero ahí es que usted utilizó la... He utilizado, estoy haciéndolo con el running, ya ahorita te voy a explicar por qué, ¿ya? Bueno. 87.8 entre 26.8 igual 3.3. Sí, Ahí ya. le salió 3.2. Sí, sale lo mismo 3.2, pero hay mucha variación con lo que yo estoy haciendo arriba, ¿ya? Entonces, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, principio básico. Se recomienda que en la parte de la fase interválica, en la fase intensa, estamos trabajando con velocidades con un rango de porcentajes del VO2 relativamente altos, donde la persona va a correr. Y tenemos al 80% una velocidad de 5.2 millas por hora, que es 8.3 kilómetros por hora, y al 90% 6.1 millas por hora, que equivale a 9.8 kilómetros por hora. La velocidad al 40%, considerando un grado de inclinación de 1 grado, ¿sí? Va a ser igual a 4.4 millas por hora. Entonces, como recomendación para fines prácticos, siempre tiene que haber una diferencia entre las velocidades, obviamente, que se alcanzan en la fase intensa y la fase de recuperación. Lo ideal es que las velocidades sean un poquito más pequeñas en la parte de recuperación, pero tampoco que le lleve a la persona a una circunstancia de caminar ya demasiado lento. Entonces, nosotros estamos trabajando en este problema con una inclinación de 2 grados y 1 grado. Después de terminar este procedimiento, le voy a dar una recomendación puntual para cuando trabajemos con velocidades como por ejemplo en runners, trabajemos mejor en 0 grados y nos va a salir un poco más práctico la velocidad. Y la otra cosa que recomendamos también cuando trabajamos con runners, con personas que pueden correr, es que nosotros definamos la velocidad a la cual va a correr, porque las fórmulas del walking y del running dependen mucho de la velocidad. Entonces es mejor, es más recomendable, es la sugerencia que se da en base a los procedimientos, que yo defina directamente a qué velocidad va a correr la persona y como consecuencia calcule los grados de inclinación si es que deseo que trabaje con grados de inclinación. Porque si no, lo otro sería trabajar directamente en 0 grados, yo puedo poner la trotadora en 0 grados y puedo calcular rápidamente la velocidad. Entonces, en este caso, para la velocidad trabajando al 50%, vámonos nosotros a tener que el consumo de oxígeno va a ser igual a 0.1 por B más 3 puntos, perdón, más 1.8
B por G más 3.5. Entonces, trayendo acá sería 21.85, que vendría a ser 21.5 menos 3.5 es igual a 0.1 por B más 1.8 por B por 0.01. ¿Sí? Esto me va a permitir tener una diferencia acá. ¿Cuánto saldría ahí? 21.85 menos 3.5 es igual a 18.35. Esto es 1.8 por 0.01 y me saldría acá 0.118. Así. B. Por lo tanto, B sería igual a 18.35 entre 0.1118. Esto sale 155.5 metros por minuto. $5.8. ¿Así te sale? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, calculando de esta manera, nosotros tendríamos ya las velocidades de trabajo. Sin embargo, hay que considerar en esta circunstancia de que nos están saliendo velocidades altas. Entonces, esto nos permite hacer un replanteamiento. Nos permite hacer un replanteamiento de las velocidades que hemos trabajado para que nosotros de alguna u otra manera podamos tener un poquito más de aproximamiento a lo que realmente se va a trabajar. Entonces, ¿cuáles serían las variaciones? ¿Sí? Porque, ojo, que nosotros podemos hacer este cálculo que lo estamos haciendo ahorita manual, pero cuando ya tenemos un formato que nos ayuda como una hoja Excel que ustedes las pueden manejar y que ahorita también vamos a hacer unos procedimientos ahí, si las velocidades no se acercan a lo que debería tener, porque yo, por ejemplo, en este caso, estoy teniendo acá al 90% 6.1 millas por hora, y en la fase de recuperación estoy teniendo 5.8 millas por hora, o sea, no hay mucha diferencia. Entonces, eso me tiene que permitir replantear un poco lo que yo voy a proponer en la parte de entrenamiento. Y para ello tendríamos la siguiente alternativa. ¿Sí? Trabajando con los mismos porcentajes, ¿sí? ¿Sí? Tendríamos que calcular la velocidad al 80%, del VO2 max. Tendríamos que calcular la velocidad al 90% del VO2 max. Tendríamos que calcular la velocidad al 40% del VO2 max y tenemos que calcular la velocidad al 50% del VO2 max. ¿Sí? En este caso, para todos estos niveles de velocidades, yo voy a trabajar con 0 grados de inclinación. ¿Sí? Entonces, por definición, voy a trabajar en 0 grados de inclinación. ¿Ok? Entonces, de esta manera, nosotros podemos hacer un cálculo más rápido, ¿sí? Que me permite señalar que la velocidad alcanzada al 80% del VO2 corresponde, ¿sí? Corresponde al 80% de la velocidad máxima alcanzada cuando la persona alcanzó su VO2 max. ¿Qué significa esto, Diane? Cuando se realiza un test corriendo, como el del American College of Sport Medicine, yo obtengo un VO2 max. Pero cuando yo alcanzo el VO2 max en este test, ¿sí? Ese VO2 max ha sido logrado en una máxima velocidad que se denomina velocidad aeróbica máxima. En este caso particular de esta persona, ¿sí? El VO2 max, que es 43.7, ¿sí? Lo alcanzó
a una velocidad de 12 kilómetros por hora. Entonces, hay una relación estrecha que a esta velocidad de 12 kilómetros por hora yo alcancé mi VO2 max. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos los cálculos directamente involucrando el VO2 max, podemos decir que cuando la persona trabaja al 80% de su VO2 max, estaría trabajando un 80% de su velocidad aeróbica máxima. Por lo tanto, Diane, esto significará que la velocidad al 80% sería igual a 0.8 que multiplica la velocidad aeróbica máxima, que sería 12. En este caso me saldría 9.6 kilómetros por hora. De la misma manera, procedemos, la velocidad al 90% será la velocidad que alcanzó al 90% de la velocidad aeróbica máxima, VAM, velocidad aeróbica máxima. Por lo tanto, la velocidad que yo trabajaré cuando indico al 90% será 0.9 que multiplica 12, y esto será 10.8 kilómetros por hora. Cuando decimos ahora vamos a trabajar, lo anterior fue para la fase intensa. Ahora vamos a ver en la fase de recuperación. Cuando nosotros decimos que una persona trabaje, que esta persona trabaje al 40% su VO2 max, es trabajar al 40% de la velocidad aeróbica máxima. Y esto equivale a trabajar a 0.40 que multiplica a 12. Y esto es igual a 4.8 kilómetros por hora. Y cuando trabajamos al 50% del VO2 max, es trabajar al 50% de la velocidad aeróbica máxima. Y esto de acá es como trabajar 0.5 que multiplica 12, y esto es igual a 6 kilómetros por hora. Entonces ahí tengo mis velocidades. Todo esto, ojo, hay que recalcar, nota, ¿sí? Este procedimiento es válido cuando trabajamos al 0 grados de inclinación, o sea, con una G igual a 0. ¿Ya? Entonces puedes ver que se hace un procedimiento más sencillo, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos al 80% del VO2 max, estamos trabajando a una velocidad que correspondería al 80% de su velocidad aeróbica máxima. Entonces acá tengo las velocidades. En el caso Sí, del Diane. running es recomendado 0 grados de inclinación, que lo pusimos para práctica, ¿no? Así es, así es. Es más recomendable trabajar ahí. O usted define en primera instancia el grado de inclinación y trabaja con las velocidades. Pero se complica un poco ahí con las velocidades de la fase de recuperación, porque como usted ha podido ver, pueden salir velocidades altas. Y si yo ya tenía en mi fase intensa, al 90% tenía 6.1 millas por hora. ¿Sí? 6.1 millas por hora. Y me sale aquí abajo, en la fase de recuperación, 5.8 millas por hora. No hay mucha diferencia. Por lo tanto, mi planteamiento cuando nosotros trabajemos con runners es ponerle 0 grados, y de esa manera estamos trabajando velocidades que sí son diferentes de lo que estoy teniendo en la fase de recuperación. Y de esa manera la persona puede sentir la diferencia y recuperarse apropiadamente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora el formato para poder aplicarlo rápidamente aquí. ¿Sí? Usted tiene este formato, que es el formato, acá está. Este es el formato utilizado para runners. ¿Sí? Cuando yo quiero hacer que mi paciente, que mi cliente trabaje corriendo con 0 grados de inclinación. Entonces, está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, entonces puede darse cuenta. Vamos a agrandarla un poquito. Solo es para runners. Sí, esta hoja, ¿por qué sé que es para runners? Porque acá usted puede ver en el cursor, usted puede ver acá que está indicándose BAM, velocidad aeróbica máxima, ¿correcto? Entonces, este es uno de los formatos, porque usted puede entrar a la plataforma y va a encontrar otro formato. Les he puesto dos formatos. Un formato que es para runners y otro formato donde sí trabaja con grados e inclinaciones. ¿Ya? No lo ha visto todavía el otro porque recién le he puesto en la mañana, así es que
Ya lo tienen ahí listo, ¿ya? ¿Me escucha, Dani? ¿Hola? Se escucha muy bien. Ok. No lo he visto, pero sí, ya seguro ya ¿Ya? se cargo. Sí, entonces mira, acá yo puedo identificar este formato que es para runners porque tengo la velocidad aeróbica máxima. Muy bien, entonces vamos a sacar esto y ponemos acá. Esta persona, llenamos los datos. Supongamos que esta persona se llama María Alejandra. María Alejandra. ¿Sí? Ahí pongo su nombre, pone la fecha del test que usted le hizo, como se supone que sea fecha de hoy día, 16 del 14, del 12, del 14. Ya, pone usted la fecha la fecha del día del test. La frecuencia cardíaca en reposo estaba en 72. La frecuencia cardíaca máxima 190. ¿Sí? Estos otros son patrones que vamos a tenerlos en referencia al test que se aplica, que son datos adicionales que usted puede llenar. La velocidad aeróbica fue 12, el VO2 max fue 43.7, el peso de la persona es 71.1 y su porcentaje de grasa es de 35%, ¿no? Acá el VO2 estándar es 40, el que por lo menos es el que se recomienda tenerlo como promedio, y a esta persona pues un ideal llevarlo, que se yo, a 50, ¿no? Siempre planteamos un ideal, o por lo menos el VO2 max puede incrementarse un 5% hasta un 30% en promedio. Si ponemos un 5% de crecimiento, vamos a ponerle ya no tan lejos, a un 46 que pueda llegar, ¿correcto? Esto de acá, el VO2 max ideal, es una proyección que yo esperaría lograr conforme la persona se va entrenando. Entonces, usted pone las fechas de inicio con la fecha de término. Supongamos que esta persona va a empezar el próximo lunes. ¿Sí? El próximo lunes es 22 del 12 del 14. Entonces, va a terminar el 28. O sea, es una semana de entrenamiento. Entonces, nota que ahora estoy teniendo en esta parte de la pantalla, estoy teniendo lo que dice trabajos con metodologías interválicas. Si habíamos dicho que esta persona va a trabajar solamente 3 días por semana, solamente ejercicios cardio, y inscripción en esta parte que está de color medio morado dice pesas más cardio, que también va a trabajar 3. Ahorita nos estamos concentrando en la parte solamente cardio. Entonces, hemos dicho que esta persona va a trabajar, ¿cuántas series? 8 series en la semana 1. Entonces pongo 8 series y va a trabajar en esta parte que estoy señalando con el puntero, ¿sí? En esta parte que estoy señalando con el puntero, y se me fue. ¿Ya? En esta parte de acá, acá usted puede ver los porcentajes del VO2 que yo voy a trabajar para la fase interválica. Entonces, con esto nosotros podemos dejar claramente que la fase intensa, el mínimo rango le hemos puesto que es 80 y el rango máximo 90. Y note usted que automáticamente yo pongo 80% y acá se pone la velocidad mínima, que es 9.6. Y si yo pongo 90%, note usted acá en este otro lado, máximo, que va a salir 10.8. Cuando yo pongo los porcentajes, Diane, automáticamente también se ponen las pulsaciones de referencia. Y esto es lo que hemos calculado. Al 80% 166, al 90% 178. ¿Cuántos segundos va a trabajar ahí? 60 segundos, que equivale a un minuto que hemos definido. Y me sale automáticamente las calorías aproximadas que la persona estaría quemando y que también vamos a aprender a calcularlas. ¿Sí? La fase de recuperación hemos puesto 40% y el rango máximo de recuperación 50%. Y usted ve que ahí están los rangos de velocidades, rangos de pulsaciones, y acá va a estar 2 minutos, que equivale a 120 segundos, y estaría quemando 12.9 kilocalorías en estos 2 minutos. ¿Qué máquina va a utilizar? Trotadora, ¿no? Entonces pongo trotadora. Y ahora, después de hacer los 8 trabajos interválicos, me toca trabajar la fase de recuperación. Y la fase de recuperación hemos dicho que lo va a trabajar de un 40 a un 60%. Acá están las velocidades que va a trabajar, va de 4.8 a 7.2, y ahí va a trabajar 20 minutos. Y me sale automáticamente las calorías que está quemando, y también lo va a trabajar en la trotadora. Entonces, se puede dar cuenta usted de que
el uso del formato me permite tener una información rápida de que si estoy dentro de lo que yo espero que mi cliente debe de trabajar. Y estos son los días donde solamente va a hacer ejercicio cardio. Entonces, esto es para una semana. Quiere decir que 3 días, el día 1, el día 3, el día 4, me va a hacer ejercicio solamente cardio. Y los días 2, el día 4 y el día 6 me va a hacer pesas con cardio, que lo estoy viendo en esta parte que estoy señalando con el cursor. Y habíamos dicho que después de las pesas, esta persona va a hacer 10 series, estoy poniendo 10 series, y el rango de la fase intensa va a ser 60 a 70%, me salen automáticamente los rangos, y la fase de recuperación 40 a 50%, va a estar 1 minuto en la fase intensa y 2 minutos en la fase de recuperación. Y de esa manera yo ya tengo definido qué ejercicios aeróbicos va a hacer para al menos mi primera semana de entrenamiento. ¿Me comprendió ahí, Diana, el uso de este formato? Muy bien. Pero acá yo estoy definiendo automáticamente la relación de las velocidades en base a los porcentajes que estoy trabajando, porque estoy asumiendo que estoy con una velocidad, con un grado de inclinación, de un grado de inclinación 0. Pero ¿qué pasa si me gustaría trabajar con inclinaciones? Ajá, entonces ahí utilizo otro formato, que es este formato que también lo pueden bajar de la plataforma y se llena de la misma manera. Pero note aquí que acá ya no tengo, puede ver el cursor, acá no tengo velocidad aeróbica máxima. Es decir, las velocidades yo las voy a definir y voy a calcular el grado de inclinación como consecuencia de definir a qué velocidad deseo que camine, que trote o que corra mi paciente para que se salgan y el sistema me permita obtener los grados de inclinación. Entonces ponemos los datos que hemos obtenido, frecuencia cardíaca reposo, frecuencia cardíaca máxima, el VO2 es 43.7, el peso es 71.1 y el grado, la grasa 35%. Entonces acá habíamos dicho que va a trabajar 3 días y acá 3 días. ¿Sí? Entonces ahora me voy aquí a la parte de series interválicas. Voy a trabajar 8 series. Mi fase intensa va de 80% a 90%. 1 minuto y la fase de recuperación de 40% a 50%, 2 minutos, que es 120 segundos. Entonces, acá es donde nosotros empezamos a tallar. ¿Sí? Aquí es donde nosotros empezamos a definir. Quiero que haya una diferencia en la parte de entrenamiento. Es decir, esta persona ha llegado a una velocidad aeróbica máxima de 12 kilómetros por hora, que equivalen aproximadamente, si lo dividimos, a 12 entre 1.6 a 7.5 millas por hora. Esa ha sido su velocidad. Esa ha sido la velocidad máxima a la cual ha llegado. Por lo tanto, en la parte de recuperación, yo podría definir que utilicemos una velocidad siempre por encima de 5 millas por hora, porque esas son las velocidades que yo emplearía para utilizar el protocolo o la fórmula del running. Entonces, si esta persona ha llegado a correr a 7.5 millas por hora, podemos trabajar durante 1 minuto y esto ya es una cosa que usted puede ir calculando y eso se va a lograr poco a poco con el entrenamiento, que esta persona pueda correr, por ejemplo, a 6 millas por hora. Si yo le pongo 6 millas por hora para que esta persona corra, los grados de inclinación salen automáticamente considerando el 80 y 90% su VO2 max y me sale de 0 a 3 grados. Ahora, en la fase de recuperación, como esta persona está corriendo a 6 millas por hora, vamos a trabajar con una velocidad de caminata. Y pongámosle una velocidad de caminata por debajo de 3.7 millas por hora, que ese es el rango de referencia. Por encima de 3.7 es un poco ambiguo, entonces pongámosle 3.5. ¿Ok? 3.5 de caminata. 3.5 es 5.6 kilómetros por hora. Y me salen los grados de inclinación. ¿Sí, Diane? ¿Cómo decidió 6 millas por hora?
Tu velocidad aeróbica máxima, Diane, la velocidad aeróbica máxima en esta prueba fue 7.5. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, Un buen dato para tomarlo en cuenta. claro, si yo a mi esto es porque estamos trabajando en una posibilidad donde la persona va a trabajar, no va a trabajar en 0 grados, ¿sí? Aunque usualmente, Diane, si le voy a hacer a una persona un test corriendo como el del American College, pues trabajemos corriendo y caminando, ¿sí? Como en el formato anterior, que es mucho más sencillo. Y no les extraño a la persona correr porque está acostumbrada a correr, ¿sí? Pero si yo le voy a aplicar a una persona un test como el test de Bruce, como el test de Valke, entonces ahí se me hace más sencillo porque todo va a ser caminando, o por lo menos la mayor parte del tiempo. En cambio, en este caso estamos trabajando como una opción. Conociendo yo que mi velocidad aeróbica máxima es 7.5 millas por hora, en la fase interválica no lo voy a llevar a 7.5 millas por hora. Trabajo con una velocidad menor. Entonces yo puedo sacar automáticamente, en base a esa referencia, ¿sí?, que el 80% de 7.5 millas por hora es 6 millas por hora. Entonces estoy trabajando con la velocidad mínima del rango mínimo. Entonces yo pongo, acá lo borro, por ejemplo, digo, muy bien, vamos a trabajar al 80% de 7.5, sale 6. Pongo 6 y me salen los grados de inclinación. Y para la fase de recuperación trabajaríamos ya con una velocidad de caminata, sabiendo que el walking usualmente se emplea para velocidades menores de 3.7 millas por hora. Entonces pongo 3.5, que es caminando, y automáticamente me salen las velocidades. Esto es una variación en caso yo quiera que la persona trabaje con inclinaciones. Usualmente los runners también trabajan con inclinaciones porque hay un famoso entrenamiento que se llama el entrenamiento subiendo una cuesta, que son los training hill, que es una variación para ellos. Una vez que la persona termina los trabajos interválicos, ¿sí?, trabajamos en un rango que va de un 40 a un 60%, y acá ya definimos nosotros qué queremos que haga la persona. Si queremos que solamente camine, considerando que la parte importante del día, en estos días de ejercicios cardio, la fase interválica, viene la fase de recuperación que van a ser 20 minutos. Entonces le decimos, muy bien, como ya hemos hecho el trabajo interválico donde has corrido y he liberado hormonas del crecimiento, he liberado adrenalina que me han generado un efecto lipolítico, vamos a hacer un trabajo de recuperación, ¿sí?, de 20 minutos para poder ayudarte un poquito más en la oxidación de grasa. Entonces vamos a ponerte un poquito de velocidad más, 3.7 millas por hora, que va a ir de 2 a 7 grados de inclinación. Es una caminata rápida, una especie de footing. Ahora, si queremos que no camine muy rápido, entonces podemos poner 3.5 igual y trabajamos con el mismo grado de inclinación, pero hasta un máximo de 8, y la persona va a estar en ese rango por 20 minutos. Eso es lo que nosotros debemos de considerar para efectos de trabajar en cuanto a grados de inclinación. Y los días que me trabaja pesas, considerando que la parte medular del día que trabaja pesas es un trabajo concurrente, donde primero hacemos el ejercicio con pesas, con ligas, con máquinas, y después el cardio, la persona va a hacer 10 minutos y va a trabajar de un 60 a un 70% durante un minuto, y va a trabajar de un 40 a un 50% durante 2 minutos. Entonces, como la parte fuerte de este día han sido las pesas, el día que esta persona haga el cardio después de las pesas, hay que hacerlo, digamos, lo más sencillo para esta persona. ¿Sí? Sabemos que trotar, correr es una actividad más demandante, entonces le ponemos el máximo de la caminata, que sería 3.7, solamente un minuto, para que camine en estos grados de inclinación, y la recuperación lo hago un poquito más acá, 3.1, 3.2, ¿sí? Y trabajo de esa manera. ¿Por qué razón le he cambiado? Porque acá estoy con 3 millas por hora y me sale de 4 a 7 de inclinación. Como que está un poco alto, sobre todo la parte superior, que está casi al mismo rango de la fase inferior. Entonces, debe de haber una diferencia adicional ahí, entonces le voy probando. 3.1 no cambia,
3.2, sí, ahí cambia, 4.6. Ya por lo menos ahí está diferente que la fase intensa que dura 1 minuto. Entonces este señor caminará a 3.7 millas por hora entre 7 y 10 grados durante 1 minuto y baja la velocidad a 3.2 millas por hora poniendo un grado mínimo de 4, 2 minutos de recuperación. ¿Sí? Entonces, acá es donde comienza a darse también esta especie de manipulación de las velocidades, de las inclinaciones, dependiendo cómo se vayan dando los datos, siempre buscando que haya una diferencia entre la fase intensa y la fase de recuperación. ¿Sí? Por eso es que uno tiene la posibilidad, como esta es una hoja de cálculo, uno puede empezar a jugar un poquito con estas variables para que puedan salir esas diferencias y ya tengo la programación de entrenamiento para los días cardio y para los días de pesas con cardio. Sí, acá hemos hecho una combinación, Diane, porque nuevamente insisto, si yo le he diseñado un test, le he realizado un test corriendo a esta persona, como el test del American College, donde he encontrado una velocidad aeróbica máxima de 12, entonces no nos compliquemos la vida, al menos en unas primeras fases de entrenamiento. ¿Sí? Trabajemos con 0 grados de inclinación y automáticamente me salen las velocidades para la fase intensa, para la fase de recuperación y lo mismo para la fase, lo que sería el cardio 2. Y para los días de pesas esto sería el cardio 3, donde también hay trabajos interválicos, pero a menor intensidad. Miren, la fase intensa del trabajo interválico en los días de pesas es de 7.2 a 8.4, en comparación a 9.6, 10.8, que es más intenso para los días que solamente me hace ejercicio cardio esta persona. ¿Comprendido, Diane, ahí? Por lo menos en este primer modelo de trabajo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, Diane, ¿Ah? Sí. Ahora, ¿me has visto cómo hemos hecho los modelos de trabajo para esto? Mire acá en el lado izquierdo dice semana 1, ¿cierto? Lo que sería tu microciclo 1. Pero usted ya tiene definida lo que va a ser la persona las 6 semanas, ¿cierto? Usted ya tiene, en las clases anteriores hemos diseñado lo que va a ser la persona las 6 semanas. Entonces, el trabajo para usted ahora es, esto de acá, lo que tiene que hacer es copiar, usted copie en una hojita, microciclo 1, ponga las velocidades y los tiempos que estamos viendo acá. Entonces, luego borra lo que ha ingresado y trabajaría la semana 2. ¿Qué va a variar en la semana? Oh, así es. Sí, lo que pasa es que te voy a enseñar esto, Diane, para que veas cómo le entrego yo. Sí, que ese va a ser tu premio. Ya. Ya. Sí. O sea, yo les entrego, por ejemplo, vamos a ver María Alejandra, acá está, acá está. Yo les entrego esto, Diane. Todo esto que tú has hecho acá, vamos a abrirlo, ¿ya? Para que lo veas. Yo te he pasado solamente una parte. Entonces, acá este es el modelo de María Alejandra, ¿ya? Entonces tú puedes ver que he trabajado con esta velocidad y acá estoy en la semana 1, donde he puesto los rangos. Luego viene la semana 2, acá está automáticamente. Luego viene la semana 3, qué cosa he cambiado. ¿Sí? La semana 4, la semana 5 y la semana 6. Entonces, esto es lo que yo lleno y automáticamente de acá lo jala y te lleva a esta hoja que es la que yo le entrego. Una hoja donde le digo la semana 1 con fecha de inicio, fecha de término, estas son sus velocidades, tantas series, y sale las calorías totales, después de las pesas qué cosa me va a hacer. Y acá tú puedes ver, dice semana 1, luego viene semana 2, acá está lo que hace la semana 2, luego viene semana 3, acá dice lo que vamos a hacer en la semana 3. Luego semana 4, transición. Ya no hago intervalos, hago una fase de recuperación. Y luego viene las pesas y el cardio. Luego viene semana 5, donde ya sube. Semana 6.
¿Ves? Ahí están las 6 semanas que le diseño, pero nosotros llenamos esta hoja. Y eso es lo que hemos llenado nosotros acá. Entonces, tu trabajo ahora va a ser ingresar en esta hoja, en este formato, los datos de cada una de las semanas siguientes, de la semana 2, de la semana 3, de la semana 4, de la semana 5, de la semana 6, y ver cómo se van modificando las velocidades, cómo se van modificando los tiempos para que puedas practicar el sentido de la progresión de entrenamiento. ¿Sí? Para que usted vaya incorporando cómo es el sistema de la progresión, de la alternancia progresiva de las cargas, ingrese esos datos en este formato y escriba los resultados en una hoja, de tal manera de que usted pueda haber plasmado cómo se van modificando cada una de las variables teniendo en cuenta estos principios. ¿Sí? Esto vamos a seguir practicándolo. Mañana vamos a seguir practicando esto, pasado tras pasado. Es que no he tenido tanto miedo como tengo ahorita. Siento que es bastante, no sé, siento que es mucho, me da temor, pero Recién estás empezando, Diane. Recién estamos empezando a hacer trabajos de programación, ¿sí? Y esto no es una cosa que se aprenda de la noche a la mañana. Demanda ir viendo progresiones, viendo cómo acomodamos los formatos, ¿sí? Así es que mañana vamos a trabajar nuevamente con otros casos para que usted pueda tener como referencia algunas variables más, ¿sí? Mañana, por ejemplo, vamos a obtener, tenemos el caso de un varón de 34 años, ¿sí? si Se, mañana, doctor, y yo empiezo a trabajar mañana en la tarde algo, o algo, mañana termino temprano. sí, está bueno. Ahí lo vamos a enviar para que lo pueda tener y vamos a diseñar un programita de una persona de 34 años, sedentario, con sobrepeso, con un VO2 de 32. A ver, ¿qué hacemos ahí? Igual ¿Ya? tengo ya gente para poder evaluar de mi familia para poder empezar a hacer algo con esto. Sí. Los principios de la progresión de entrenamiento, Diane, son los principios fundamentales. ¿Sí? Siempre anda de menos a más. Es un sentido relativamente simple. Una semana hago A, la otra semana hago A más B, la otra semana A más B más C, luego hago un descanso, luego vuelvo a subir. O sea, es un patrón. El tema es cómo vas amoldando cada una de estas variables en base a cada uno de los clientes, ¿no? ¿Conforme, Diane? Sí, esto es una parte más de la práctica. Mañana seguiremos practicando, pasado y así sucesivamente, hasta que ya le agarres un poquito más, digamos, ahí la onda. ¿Ya? Gracias, doctor. Muy bien, Diane. Nos estamos viendo. Ya tienes la programación de toda esta semana. Tenemos clases miércoles, jueves y viernes. Ya la ¿Ya? tengo. Así es que mañana te espero nuevamente a la misma hora. Gracias, doctor. Un abrazo enorme, Diane. Gracias a ti.